continuación vamos a presentar al doctor José Antonio Torres Iriarte. Él es abogado internacionalista, es a la vez conferencista. Ponemos la foto de nuestro invitado de una vez, porque la mía asusta. Es columnista en varios diarios, como entre ellos Expreso, El Nacional de Caracas, revistas nacionales. Bueno, es un profesional reconocido como observador político. Ya está en línea con nosotros y lo saludamos. Doctor Torres, qué gusto de saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto participar en el programa y estoy a disposición para conversar sobre los temas que son de interés general. El voluminoso grupo de partidos políticos que tenemos, doctor, ¿le hace bien, le hace mal a nuestra democracia, según su opinión? Definitivamente la democracia, si hablamos de democracia fortalecida, institucionalizada, no necesita numerosos partidos, sino partidos orgánicos, partidos estables, partidos con doctrina, con historia, con militancia sobre todo, con militantes leales que no sean tránsfugas, que cada 5 años están mirando oportunidades de incursionar en otros partidos y inscribirse en nuevos partidos. Y ahora tenemos más de 40 agrupaciones políticas, es todo un récord, yo diría un récord a nivel de toda América Latina. No recuerdo que algún país de América Latina tenga tantos partidos inscritos en un registro electoral como miras a un proceso nacional como el que se va a llevar a cabo el próximo año. Creo que la democracia está en crisis porque la reforma política que promovió Martín Vizcarra desde el ejercicio del poder alentó que se haga una reforma política teórica liderada por el politólogo Fernando Toesa Soldevilla, que alguna vez fue jefe de la OMPE, y se crearon condiciones tales que con solamente 25.000 adherentes o inscritos o militantes se podía solicitar la inscripción ante el registro de organizaciones políticas, y hemos tenido grata sorpresa que se han presentado partidos de todo tinte político, sin trayectoria de parte de sus dirigentes nacionales, solicitando la inscripción. Estamos hablando de 43 agrupaciones reconocidas, pero hay otras tantas que quedaron en trámite, en lista de espera. Entonces, esto no fortalece la democracia, no ayuda a mejorar la representación política y por el contrario precariza y yo diría incluso monetiza la política convirtiéndola en una mercancía. ¿Cómo va a quedar nuestra democracia después de este episodio? Si se hacen cálculos estadísticos, es claro de que de los 43 partidos, y es verdad que mañana vence el plazo establecido en el cronograma electoral para que se formalicen o al menos se soliciten las inscripciones, y que no quede comunicación con el doctor Torres Iriarte, retomando esta comunicación para suerte nuestra. Doctor Torres Iriarte, ¿cuántos o qué partidos cree usted, desde su punto de vista, van a pasar la valla? Bueno, hay partidos que tienen ya representación nacional en el Congreso actual, ¿no? Estamos hablando de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos o Acción Popular, o el mismo partido Perú Libre. Yo creo, sin embargo, que el próximo proceso electoral va a castigar a determinados partidos que han demostrado que no han estado a la altura de honrar su palabra y ser leales con sus electores. ¿Como cuáles, doctor? ¿Como cuáles podría identificar? Por ejemplo, Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo y como vicepresidenta a la ciudad de Boluarte, dudo que pueda pasar la valla electoral. Creo que Alianza para el Progreso del señor Acuña, que tiene presencia en todo el país, va a ser millado en su base social electoral. Me parece que el fujimorismo sí tiene un electorado leal, ¿no? Más allá de la muerte del presidente Fujimori ocurrida en septiembre del año pasado, pero creo que sus cifras no van a ser tan alentadoras como fue en el proceso del 2016 o el 2021, ¿no?
Ahora, por el contrario, sí. creo que partidos históricos como el APRA podría resurgir, porque el APRA no participa del actual Congreso Nacional y podría lograr pasar la valla, en vista que es un partido que tiene presencia nacional, y si mantiene su unidad y su fraternidad en la campaña electoral, creo que tiene las condiciones mínimas para pasar la valla electoral y tener representación en diputados y senadores, ¿no? ¿Qué posibilidades le ve usted a Acción Popular? Bueno, Acción Popular es un partido que ya tiene más de medio siglo, tiene presencia nacional, pero sin embargo es un partido que no olvidemos que presentó como candidato presidencial en el 2021 al señor Lescano, que ahora forma parte de otra agrupación política. Sí. También tenía como líder a Mesías Guevara, que tampoco está actualmente en Acción Popular. Entonces, y creo que la inconducta de los llamados niños, los niños de Acción Popular, ha mediado mucho el prestigio y el respeto del electorado hacia un partido que fundara el presidente Fernando Belaúnde. Sin embargo, se habla de Alfredo Barnechea como potencial precandidato, o se hablan de otras precandidaturas. Usted sabe que el plazo para elegir a las planchas presidenciales y las listas parlamentarias vence el 30 de noviembre, que es el día señalado en el cronograma electoral para que se realicen elecciones internas, ya sea con delegaturas o con voto de un militante, un voto. Y yo no sé qué decida Acción Popular respecto a sus candidatos. A propósito, doctor Torres, sí. Doctor Torres, a propósito de Acción Popular, voy a adelantar el comentario que iba a hacer. En Acción Popular está bien marcada la discusión en estos momentos. Hay un sector que quiere participar en las elecciones generales y otros que no quieren participar en las elecciones generales para guardarse para las regionales y municipales, porque consideran que de repente no pasamos la valla y adiós. En cambio, se pueden reservar para las municipales. Así están las cosas en Acción Popular. Bueno, esa es una posibilidad que es parte del debate interno acá en los partidos. Sí. Ahora, es verdad que la valla electoral va a determinar que de los 43 agrupaciones políticas, tal vez solamente permanezcan vigentes a partir del próximo año no más de 10 agrupaciones, tal vez hasta incluso 6 u 8 agrupaciones. Ahora, yo no descarto lo que usted dice, porque si uno hace memoria, Acción Popular ha sido un partido que ha usado siempre la estrategia política y el pragmatismo como bandera, y lo digo ¿por qué? Porque el año 78, por ejemplo, Fernando Belaúnde prefirió no participar en la elección a la Asamblea Constituyente y esperar que la elección presidencial que se dio en el 80 le permitiera a su partido estar mejor preparado para una campaña nacional. Y no se equivocó, porque postuló Belaúnde y fue electo presidente por segunda vez. Sí. El año 85 postuló Aldo Orlandini, no le fue bien, y el año 86 Acción Popular prefirió no participar de las elecciones municipales para no agravar la crisis política en la interna, y postuló como parte del Fredemo en el año 90. Y así en las etapas posteriores, Acción Popular siempre ha jugado a ir solos o ir en alianzas, como hizo el presidente Paniagua en el 2006, que postuló como parte de un frente donde participaba incluso Somos Perú. Entonces, lo que usted está manifestando, yo no lo descarto como posibilidad, porque tal vez por un tema de sentido común o de oportunidad sea mejor reservarse para una contienda municipal y regional, donde tal vez Acción Popular tenga mayores opciones, porque estamos hablando de regiones, municipios provinciales y municipios distritales, ¿no? Donde no estaría en juego, el tema de la llamada valla electoral, ¿no? Ajá. En la tribuna izquierda, ¿a quién ve usted con mejores posibilidades de poder tener más posibilidades para pasar a una segunda vuelta? Bueno, yo creo que la dispersión en la izquierda es manifiesta. Sin embargo, como hay tal atomización de postulantes y candidatos o partidos, el año 2021 recordará que quienes pasaron a la segunda vuelta tenían apenas un poco más del 10% del voto nacional, ¿no? Estamos hablando de Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Eso no se había visto nunca antes
porque para estar en segunda vuelta se necesitaba más o menos 25 al 30% del voto nacional. Pero ahora puede suceder un fenómeno parecido, que con menos del 15% y con más del 10% puedan pasar a segunda vuelta. Ahora, dudo que Perú Libre esté en segunda vuelta. Han surgido otras candidaturas, creo que Verónica Mendoza o Roberto Sánchez no tienen ninguna opción, son personalidades desgastadas. Podría surgir la figura del rector de la UNI, López Chao, ¿no? Porque es una figura académica, moderada y que podría tener algún arraigo, pero creo que lo que más va a afectar a la izquierda, como la llamamos en el país, es la dispersión. Y lo propio puede pasar en los sectores de la derecha, ¿no? Que hay muchos candidatos que podrían ser parte del mismo bolsón electoral y quitarse votos entre ellos. En ese sector, doctor Torres, en ese sector, ¿cómo ve las posibilidades de Philip Batters? Bueno, Philip Batters es un personaje vinculado a los medios de comunicación, es un líder de opinión, tiene, digamos, una presencia mediática, pero no tiene un partido que lo respalde, porque él está participando prácticamente como un invitado o un militante de última hora en una agrupación que lo postula a él prácticamente como si ya fuera el candidato, donde prácticamente no hay competencia a la interna de ese partido. Entonces yo creo que el señor Batters, más allá de su discurso confrontacional, y es muy elocuente cuando declara y da entrevistas a los medios de comunicación, y siempre genera titulares y siempre genera, digamos, notas altas en el debate político nacional, porque además tiene un medio propio que lo respalda, que es PBO. Sin embargo, creo que va a demostrarse en la práctica que ni él ni Carlos Álvarez, que es un hombre vinculado al humor político, van a decantarse como opciones de segundo nivel, porque no hay detrás de ellos un aparato político partidario o institucional que pueda garantizar, darle gobernabilidad al país más allá de los nombres, ¿no? Doctor José Antonio Torres, ¿qué consideraciones, qué elementos hay que tomar en cuenta para determinar a nuestro candidato y emitir un voto consciente pensando en el país? Bueno, yo creo que el peruano siempre busca los candidatos novedosos, ¿no? Alguien dijo que el peruano era medio novelero, que le gustaba siempre apostar por el que no tenía trayectoria previa, y tal vez por eso apostó alguna vez por Toledo, luego apostó por Ollantumala, y luego por Pedro Pablo Kuczynski, y tal vez por Pedro Castillo. Pero creo que el país ya está... todo país y los ciudadanos deben aprender de sus errores. El Perú no está para experimentos, el Perú no está para idas y vueltas. Hemos tenido demasiados presidentes en los últimos años, y a pesar de eso la economía funciona relativamente bien, pero también hay que decir que la economía podría estar mucho mejor si fuésemos un país más estable. Y la estabilidad creo que se perdió cuando terminó el gobierno del presidente García, porque ya con Ollantumala se perdió mucho lo orgánico, y fue un poco la voluntad de la pareja presidencial la que tomó decisiones de Estado y de gobierno que han terminado afectando al país, y la prueba de eso es que Ollantumala está privado de su libertad y su esposa está asilada en Brasil para evitar precisamente el arresto dictado por la justicia peruana. Entonces creo, y la exhortación es que los peruanos no busquemos la novedad, no busquemos digamos, a las figuras del espectáculo o de la farándula o de los medios de comunicación, porque son tareas muy diferentes. Creo que la política tiene que estar en manos de personas que tengan vocación de servicio, que tengan algunos valores y principios alejados de la corrupción, y que sobre todo sean parte de organizaciones políticas. Yo siempre he pensado, y creo que es el secreto del éxito de Estados Unidos y muchos países exitosos en el mundo, que tienen pocos partidos con largas tradiciones, con largas historias, con militantes que no cambian de camiseta cada 5 años, y que de alguna forma son parte de partidos estables
y que le ofrecen a los países y a los electores opciones de gobierno y de alternancia, porque justamente el gran logro de la democracia es que los que son hoy oposición mañana pueden ser gobierno, y los que mañana son gobierno podrían luego no ser gobierno y pasar a la oposición. Pero cuando hay tantos partidos, hasta perdemos la noción de los nombres, los símbolos, se crea el caos. Yo pienso que lo que ha hecho Fernando Tuesa Soledía y el señor Vizcarra con la reforma política es haber sembrado el caos electoral, la anarquía electoral, que termina precarizando la política, y además le aseguro que va usted a comprobar que hay candidatos al Senado, a diputados que nadie conoce, pero que sí tienen dinero para afrontar una campaña electoral el próximo año, y van a comprar, aunque suene grosero decirlo, van a comprar un lugar en las listas parlamentarias, porque el que puede, y si yo tengo dinero y respaldo financiero propio o de terceros, puedo yo tener un lugar preferencial y expectante en las listas parlamentarias, que prácticamente son como vacantes a disposición de postores que ofrezcan recursos y dinero como parte de aporte de campaña. Doctor José Antonio Torres, le agradecemos infinitamente su amabilidad de participar. No, al contrario, muchas gracias. Muy amable. Hasta cualquier momento. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia. Buenas noches. Buenas noches, doctor José Antonio Torres Iriarte.